Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este jueves, que la vamos a dedicar en gran parte a hablar de inflación. Y para eso les quiero mostrar la gráfica que hemos preparado y la vamos a desplegar acá en pantalla, que muestra los últimos IPC mensuales. Y fíjense cómo han sido de distintos. En junio, por ejemplo, del año pasado cayó 0,2%, luego 0,4 arriba, 0,1, 0,7. Y fíjense los últimos 3 meses, porque demuestra la volatilidad en los datos de inflación. En noviembre, alza de 0,7%. Diciembre, sorpresa bastante positiva, baja de 0,5%, cayendo la UEF, algo que no pasa prácticamente nunca. Pero bueno, nuevamente sorpresa y esta vez en alza. 0,7% marcó el primer IPC de este 2024, la misma cantidad que en noviembre y muy distinto al 0,5% de baja de diciembre. ¿Esto cambia en algo la trayectoria de la tasa de interés? ¿Esto hace peligrar lo que hemos visto en los últimos meses de que la inflación acumulada siempre va cayendo? Todas las dudas las responde Orlando Silva. La inflación comenzó 2024 tomando por sorpresa al mercado. Mientras las proyecciones apuntaban a un alza entre 0,2 y 0,5%, finalmente el IPC de enero fue 0,7%, radicalmente distinto a la baja de 0,5% que se registró en diciembre. Cuando miramos el total de productos de la canasta, tenemos una alza bastante generalizada de precios. Está, por ejemplo, incidiendo como producto principal gasto común. Y el gasto común está vinculado a los ajustes de precios que se hace en el mes de diciembre, porque estamos cobrando, ¿no es cierto?, enero, que se cobra el mes retroactivo de diciembre en gastos comunes. Entonces, tienes una serie de distintos fenómenos vinculados a los ajustes de precios que hacen las empresas también en cambio de año. Justamente la división Vivienda y Servicios Básicos destacó por las alzas, donde además de los señalados gastos comunes, también subió la cuenta de energía. Alimentos y bebidas no alcohólicas se elevaron nuevamente. El pollo, las bebidas gaseosas, la carne y el pan, cereales, harinas y pastas. Todos subieron. También tuvimos descenso en 2 divisiones, que fueron la división de vestuario y calzado y de transporte en este mes de enero. En esa división justamente destacaron las bajas en distintos tipos de transporte aéreo y también en las gasolinas. Aunque en este último ítem se da una paradoja, esa tendencia a la baja en los precios se cortó este mismo jueves, ya que las bencinas de 93 y 97 octanos subieron 28 pesos por litro y el diésel 16. Y todo indica que seguirán subiendo. Esto principalmente provocado por un alza en el precio internacional del petróleo que ha llegado a los $80, la depreciación del tipo de cambio que está en torno a los 950 pesos y además la acumulación de los subsidios que ya son entre 50 a 45 pesos. Además, el panorama no es nada auspicioso y se espera un alza en las siguientes 3 semanas a fin de mes. Es decir, en 3 semanas más volverán a subir y el gran responsable es el dólar, que registró nuevas alzas y este jueves cerró en 965 pesos, el mayor valor en año y medio. Pero pasemos a las buenas noticias. Este IPC tiene una particularidad, es el primero que se elabora con la nueva canasta de precios de referencia que se actualiza cada 5 años. Esto genera una doble lectura de la inflación anual. El 0,7% en enero significa que la inflación acumulada de los últimos 12 meses bajó a 3,8%. Sin embargo, si se aplicara la nueva canasta de forma retroactiva, la baja es aún mayor. La cifra que surge de variación anual es de 3,8%. Por lo tanto, sigue bajando, ¿cierto?, respecto del 3,9% del mes anterior. Sin embargo, la inflación en un año medida por la nueva canasta es considerablemente inferior. En lugar de ser 3,8%, es 3,2%. Por ejemplo, si en marzo de 2022 el IPC con la canasta antigua subió 1,1%, con la nueva canasta habría sido solo 0,7%. Si extendemos este ejercicio a los últimos 12 meses, hoy la inflación anual estaría en 3,2%, rozando el objetivo del Banco Central. Es decir, no está comprometida esta meta por parte del Banco Central, con esta inflación alta de enero incluso. El Banco Central se va a reunir en abril próximo y según nuestras proyecciones, cuando el Banco Central se reúna para tomar la decisión de política monetaria, podría tener la inflación total en torno a la meta de 3%. Es decir, ya va a haber cumplido probablemente su meta. De hecho, si uno excluye el precio de los alimentos y la energía,
que tiende a ser el más volátil en el tiempo, se mueve mucho, está en 3% de variación anual. Eso quiere decir que la variación a la que se le llama inflación core ya está en la meta del Banco Central del 3%. Por lo tanto, es de esperar que el Banco Central continúe bajando las tasas de interés. Tasa que ahora está en 7,25% y que según el Banco Central llegará a 4% hacia el segundo semestre de este año. A revisar ahora con más detalle cómo ha sido la trayectoria en descenso de la inflación anual, que recordemos son los 12 últimos IPC que se suman, así de simple, y que muestra cómo la tendencia ha sido prácticamente sin cambios en el último año y medio. Fijémonos en la gráfica que hemos preparado. Recuerden, esta es la inflación anual, sumando los últimos 12 IPC. En enero, por ejemplo, de 2022, la inflación anual sumaba 12,3%, pero prácticamente sin cambios. Yo me atrevería a decir que ni siquiera se mantuvo de un mes a otro, siempre fue a la baja. Los meses de menos movimiento fue cuando en septiembre del año pasado pasó de 5,1% a 5%. Eso es el mes con menos descenso en la inflación anualizada. Y llegamos acá, a enero, con una inflación anual en 3,8%, como veíamos en la nota de Orlando Silva. Si se hubiera mantenido la canasta anterior del IPC, ya estaría en 3,2%. Por lo tanto, esto no va a influir en la decisión del Banco Central de seguir bajando la tasa de interés. Pero quizás en la magnitud es algo que vamos a seguir analizando acá en el programa. Y pasamos a revisar inmediatamente los comentarios de mercado. Partimos por Security. ¿Qué dijeron ellos? Si bien la variación anual es de 3,8%, de manera referencial, el INE señaló que la variación hubiese sido 3,2%, como se los hemos contado. Este punto no es menor para la conducción de la tasa de interés, ya que junto a las medidas de inflación subyacente en margen, siguen en niveles cercanos a la meta de 3% y que vaya allí. Y esto validaría recortes más agresivos de la tasa en este primer semestre. ¿Qué fue lo que opinaron en Sartor? El dato no cambia la visión de una inflación en franco descenso, considerando que la suma de los últimos 2 meses de IPC es solo 0,2%. Por eso creen que la tasa de interés debería estar en 4,5 y 5% para fin de año, lo que implica una fuerte caída de las tasas desde sus niveles actuales. En el mercado también analizaron cómo este IPC puede repercutir en los precios de los activos. Lo vemos en el comentario de Principal. Si el central podría reducir las tasas menos rápido o de una magnitud menor, las tasas de interés también de renta fija estarían incorporando esa menor disminución. Por el contrario, las tasas de interés de renta fija en UEF estarían beneficiándose de esa sorpresa inflacionaria, toda vez que la UEF de mes de febrero va a crecer más de lo que inicialmente esperaba. Y por último, el tipo de cambio. Las tasas más altas o con bajas menos pronunciadas son positivos para el peso. Lo que podríamos inicialmente esperar es que el dólar en Chile bajara después de esa sorpresa inflacionaria. Vamos ahora a lo que opinaron en Copeuch. Ahí lo vemos en pantalla. Sorpresa de enero explicada por alimentos y bebidas y algunos servicios importantes. Debido a la debilitada demanda, ellos opinan que todavía no hay un traspaso del dólar a peso y que se mantiene acotado y la inflación de servicios sigue contenida. Ellos estiman que el IPC de febrero estaría en un alza entre 0,2 y 0,3%. Finalmente vemos Vice. Ellos creen que el Banco Central seguirá con su proceso de recortes de tasa y que la inflación alcanzaría el 3% en los próximos meses para mantenerse en dicho nivel hacia fines de año. Por supuesto que esta es la noticia económica del día, por eso la seguimos analizando junto al economista jefe del Banco de Chile, Rodrigo Aravena, a quien le agradecemos el contacto. Rodrigo, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Gusto estar acá. Hay mucho análisis respecto al IPC, la nueva canasta de precios que debuta el INE, su efecto en la tasa de interés, también qué es lo que pasa con el dólar. ¿Cuál crees tú que es la visión más importante en estos momentos con el dato que conocimos hoy? Mira, la verdad, Nicolás, son varias preguntas en una, pero si vamos como de lo más relevante, creo que hoy día no hay que caer en la tentación de
construir un relato o sacar conclusiones apresuradas prácticamente de un dato. Es cierto, la inflación hoy día fue más alto de lo que esperaba el mercado, pero hay que ver el contexto completo, ¿ya? Y ese contexto viene dado por un IPC el mes anterior que fue negativo, fue un IPC que, como bien mencionaba recién de algunos de los comentarios de analistas de mercado, en 2 meses tenemos un aumento del IPC de un 0,2%, que eso todavía sigue siendo acotado. Estamos con una nueva canasta que probablemente va a traer consigo algo más de volatilidad. La economía chilena es bien sensible al tipo de cambio y la verdad es que tenemos un ambiente también con fuerzas contrapuestas donde, por un lado, la economía, si bien ha mostrado algunas señales de recuperación en términos de que está hoy día con crecimiento positivo, pero la economía sigue creciendo bajo tendencia, la tasa de desempleo sigue estando por sobre los niveles neutrales, es un ambiente económico todavía bastante débil en términos de crecimiento económico, pero con un tipo de cambio que se ha depreciado. Entonces, acá creo que lo más relevante es considerar primero que este dato no pone en riesgo la caída que ha tenido la inflación. Es decir, aquí los riesgos inflacionarios siguen siendo acotados, tenemos que seguir estando mucho más preocupados en términos de la falta de crecimiento que tiene el país y, en la misma línea, tratando de responder las 3 preguntas que he mencionado, Nicolás, respecto a la tasa de interés, no olvidemos que la próxima reunión del Banco Central es el 2 de abril y que entre medio van a haber 2 cifras adicionales de inflación y creo que es un poco apresurado tratar de anticipar la magnitud exacta de recorte de la tasa de interés. ¿Rodrigo? La inflación va a la baja, va a seguir cayendo, nos vamos a seguir acercando al 3% y la tasa de interés va a seguir cayendo también. A lo que te refieres es que cuando se conoció a las 8 de la mañana el 0,7%, sobre todo en redes sociales, hubo muchas reacciones en cuanto a que esta es una muy mala noticia económica, no hay que pensar que la batalla contra la inflación está ganada. ¿A eso tú te refieres, a no sacar lecturas apresuradas? Porque en los comentarios de mercado que mostramos antes de conversar contigo, más o menos todos están en la misma línea tuya, de que esto no cambia para nada el escenario del Banco Central de bajar la tasa de interés de manera bastante agresiva en los próximos meses a partir de abril. ¿Sabes qué, Nicolás? Estamos con una economía que tiene bastantes shocks, una economía que tiene fuentes de volatilidad. Una parte es cierto, tenemos una tendencia desinflacionaria importante que viene dado del debilitamiento económico. No olvidemos que Chile tuvo 3 trimestres con crecimiento económico negativo entre fines del año 2022, cuando tú mencionabas hace algunos minutos de que la inflación llegó a estar casi en un 14% en ese momento. Hemos tenido más desempleo, pero hay algunas cosas puntuales, como por ejemplo el debilitamiento del tipo de cambio. Tenemos un tipo de cambio de 960 pesos. Entre medio hay volatilidad de que por alimentos, fruta y verdura. No podemos descartar tampoco que algunos elementos transitorios, como el desastre que hemos visto también en la quinta región en términos de los incendios, tenga algo de efecto en el corto plazo, pero acá hay que mirar los fundamentos. Aquí nosotros debemos concentrarnos en el hecho de que las fuerzas más fundamentales son de una desinflación, que la economía va a tener nuevamente una inflación cercana al 3%. Quizás no es tan rápida la caída, pero la dirección va hacia allá. Y déjame agregar algo también, Nicolás. La tasa de interés hoy está en más de un 7%. Y esa tasa de interés es una tasa de interés alta. Es una tasa de interés que frena la economía. El Banco Central dijo en el último informe de política monetaria que la tasa neutral, es decir, aquella tasa que no empuja ni tampoco frena la economía, es una tasa del orden del 4,5%. Entonces la pregunta de fondo que nos debemos hacer es si la economía este año va a crecer poco, si nos estamos levantando recién de una recesión que tuvimos el año pasado, si la inflación está en 3%, ¿necesitamos una tasa de interés tan alta como un 7,25% que tenemos hoy día para seguir frenando la economía? La respuesta es no. Y esa es la principal razón de por qué va a seguir cayendo la tasa de interés. No es por el dato de inflación del mes pasado, no es porque la inflación hoy día esté en 3,8%, sino más bien lo que no podemos perder de vista es que tenemos una tasa de interés que es alta, es una tasa contractiva y la economía no requiere tanto freno de la política monetaria, porque el grueso de inflación ya cayó.
Ha habido comentarios de parte de ex banqueros centrales de que el ente emisor tiene que ser más agresivo. Y tú recién mencionaste que no hay que intentar adivinar qué es lo que va a hacer el Banco Central en la magnitud exacta de la tasa de interés, pero más o menos debiera ser 100 puntos base en las próximas reuniones, si es 100, si es 125, si es 150 o en una S 75, entonces no es tan importante. Lo importante es que sea algo constante en las próximas reuniones, la baja en ese orden de magnitudes, más allá de que sea una cifra en particular. Súper buena pregunta. Mira, lo que estoy tratando de, lo que en verdad quise decir con mucha más fuerza es que no podemos hacer una relación 1 a 1 entre la cifra de IPC de hoy con la decisión que va a tomar el Banco Central en la próxima reunión. El ambiente que tenemos acá es de bajo crecimiento económico, de una caída de inflación, de expectativa de inflación baja en el mercado financiero, de un entorno económico en el resto del mundo que se va a debilitar, y en ese contexto creemos que hay espacio importante para bajar la tasa de interés. De hecho, nosotros, como Banco de Chile, esperábamos un recorte de 125 puntos en la reunión pasada, y eso la verdad que refleja, ¿cierto?, nuestra expectativa de que creemos que aquí hay espacio para bajar la tasa de interés de manera similar o incluso más rápido de lo que bajó el mes pasado. A mediados de año la tasa de interés ya va a estar cerca del 5%, a fines de año la tasa va a estar entre un 4 y un 4,5%, pero el punto acá es que no podemos sacar conclusiones muy robustas respecto del dato de inflación que conocimos hoy en la mañana. La decisión del Banco Central depende de muchas cosas y este dato de IPC de hoy es una de las tantas piezas que va a considerar el Banco Central para tomar la decisión. Pero espacio para bajar la tasa hay, y para bajarla tanto o más rápido como lo hizo en la última reunión, es decir, 100 o más puntos base en la reunión de abril. Sí, Rodrigo, la mirada de todos nosotros los periodistas ha estado en el desastre en la quinta región y también la tragedia del expresidente Sebastián Piñera, pero en los últimos días hubo un fenómeno que, si no hubiera estado esas dos tragedias de magnitud, hubiéramos puesto mucha más atención, que es el disparo del dólar. Ha subido más o menos 45 pesos desde el viernes. Y te quiero preguntar si es algo para tomar atención y empezar a verlo con más cuidado. Hoy subió más o menos 14 pesos, sobre todo por la baja en el precio del cobre, pero está ya en 964. Entonces, te quiero preguntar, ¿hay que empezar a ver con más atención lo que está sucediendo con el dólar? Definitivamente. Si nosotros miramos desde inicio del mes de diciembre, es decir, estamos hablando de prácticamente 2 meses, el tipo de cambio ha subido más de un 10%. Eso ya es una depreciación relevante. Y si lo comparamos con un año atrás, el tipo de cambio ha subido alrededor de un 20%, un poquito más. Eso tiene un efecto relevante en términos de inflación. Recordemos que más o menos para el precio actual, por cada 90 pesos que aumenta el tipo de cambio de manera permanente, es decir, sube 90 pesos y se queda en ese nivel, la inflación puede aumentar entre 1 punto y 1,5 puntos más al año siguiente, o sea, en los próximos 12 meses. Entonces, tiene un efecto relevante en términos de inflación, tiene impacto negativo también en materia de crecimiento económico, considerando que una cantidad importante de bienes durables y de bienes de capital son importados y eso encarece su costo, pero acá yo creo que hay dos efectos. Uno, que es una parte transitoria, digamos un momentum del tipo de cambio, considerando que estamos en un mundo más pro dólar hoy día. Estados Unidos tiene las tasas de interés altas, Estados Unidos ha tenido un desempeño relativo mejor que muchos países, bastante mejor que el nuestro a todo esto, y eso genera un ciclo, digamos, de un dólar alto. Pero también es cierto, y esto, Nicolás, es sumamente relevante, también es cierto que Chile ha perdido crecimiento económico, ha perdido capacidad de crecimiento. La estimación de PIB tendencial de Chile hoy es menos de un 2%. Entonces, un país que crece menos de manera más persistente tiene una moneda más débil. Rodrigo, entonces, probablemente, después que se normalicen las tasas de interés, vale decir, hoy día Chile está bajando la tasa, Estados Unidos todavía no parte, pero una vez que Estados Unidos ya haya normalizado la tasa y Chile también, probablemente nos vamos a quedar con un dólar de 800 pesos. El dólar que veíamos de 500 o de 600 pesos varios años atrás era con otra capacidad de crecimiento, con otro riesgo político, con otros fundamentos que hoy día claramente es un país distinto. Entonces hay una porción de ese aumento del tipo de cambio
que probablemente es más estructural, es más permanente. Así es que coincido plenamente con la visión de que hay que mirar el tipo de cambio con mucho más detalle porque tiene efecto en inflación, en crecimiento económico y al final del día es un reflejo de los fundamentos también relativos que tiene el país. Hay que ponerle mucho ojo entonces a los próximos mensajes de la Reserva Federal de Estados Unidos en cuanto a los movimientos de tasa de interés en el corto y mediano plazo. Rodrigo Aravena, economista jefe del Banco de Chile, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Nicolás, por la invitación, que estén bien. Hacemos la pausa y ya volvemos con más Agenda Económica. Para agilizar la ayuda para la reconstrucción en Villa Alemana, Quilpué y también Viña del Mar debido a los incendios, el gobierno decidió activar el Fondo Nacional de Reconstrucción, lo explicó el presidente Boric y el ministro de Hacienda. El llamado que queremos hacer es a los grandes y a pequeños empresarios, a todo el mundo privado a lo largo del país a redoblar este esfuerzo y aportar al Fondo de Reconstrucción. Permite conectar esta solidaridad y darle un cauce con proyectos que responden a necesidades específicas de familias, comunidades y municipios afectados, proyectos a los cuales los municipios postulan, que no están predeterminados, sino que en función de las necesidades que se ven en el territorio, se levantan estos proyectos. Para, por ejemplo, reponer sedes sociales, infraestructura de trabajo perdida, y permitir que las personas así puedan retomar su vida, que los niños puedan recobrar sus rutinas, que los vecinos puedan reconstruir sus barrios. La semana pasada justamente estuvimos entregando una ambulancia en Purén que se financió a través de aportes abiertos sin que fuera directamente a la compra de esa ambulancia. Es el Fondo de Reconstrucción el que se encarga de canalizar esos recursos hacia una inversión concreta. También se puede donar para financiar proyectos específicos. Para eso, lo que vamos a hacer es generar un catálogo de proyectos donde el donante puede escoger a qué proyecto en particular se quiere donar. Sea, por ejemplo, la recuperación de una escuela, de una posta, de un centro comunitario. La última parte de la agenda económica de este jueves la dedicamos a los homenajes al fallecido expresidente Sebastián Piñera de parte de la que fue la directora de presupuestos en su primer mandato. Me refiero a Rosana Costa, actual presidenta del Banco Central, que lo fue a ver al ex Congreso. Veamos las palabras de Rosana Costa, cortesía del Diario Financiero, que pudo hablar con ella en el centro de Santiago. Costa señala lo siguiente: él, refiriéndose al expresidente Piñera, trabajó con un espíritu republicano, con mucha fortaleza, pero también en lo personal lo conoció hace mucho tiempo. Fue profesor mío en la universidad. Fue una persona que me dio la confianza y la oportunidad de trabajar por Chile en el servicio público, apoyó lo que yo podía hacer por el servicio mismo, así que también vengo a despedir a la persona humana. Palabras de Rosana Costa, exdirectora de presupuestos en el primer gobierno de Sebastián Piñera. De esta forma terminamos la agenda de este jueves. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.